Muy buenos días, bienvenidos a esta mesa con la que continuaremos nuestro coloquio internacional de hermenéutica analógica. Es un honor para mí estar aquí presidiendo esta mesa con las personas que voy a presentar, que van a presentar sus trabajos esta mañana, en la primera parte de la mañana. Después habrá un receso y habrá otra mesa después, antes de la hora de la comida. Como tenemos 4 presentadores, eso nos ha obligado a reducir un poquito el tiempo. Van a tener 15 minutos cada persona para presentar sus exposiciones. Y pues yo voy a tener la siempre incómoda tarea de moderar. Y digo incómoda porque cuando uno pasa el papelito que quedan 3 minutos, pues uno recibe miradas que matan, ¿verdad? Entonces, les voy a pedir de la manera más atenta a los presentadores que cuando falten 3 minutos yo les voy a pasar el papelito y que no me miren feo. Es parte de mi trabajo como moderador. Así que, bueno, no perdamos más tiempo. Voy a presentar la primera presentadora. Es la doctora María Rosa Palazón, conocida por todos en este instituto, pero de cualquier manera voy a dar una brevísima semblanza de ella, porque para los que vienen por primera vez. Ella es licenciada en Letras Españolas, maestra y doctora en Filosofía, es investigadora de este instituto y profesora de Historia, también en el Seminario de Estética, en posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad. Pertenece al PRIDE y al Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido la coordinadora de las obras de Joaquín Fernández de Lizardi y autora de muchísimas publicaciones. Voy a mencionar unas cuantas: Reflexiones sobre estética a partir de André Breton, Filosofía de la Historia, Imagen del hechizo que más quiero, que es una autobiografía apócrifa de Joaquín Fernández de Lizardi, Diálogo con la hermenéutica analógica, que por cierto ella ha sido muy amiga de este seminario de hermenéutica y ha colaborado desde su fundación en este seminario. Tiene muchísimas más publicaciones, es una gran estudiosa de Paul Ricoeur también. Así que escuchémosla mejor a ella. Adelante, María Rosa. Son 15 minutos, por favor, a los presentadores. Bueno, me dio por hacer 22 páginas porque me piqué. Entonces, para ejemplificar, para aterrizar Freud, que es el estudio de Ricoeur, lo que tomé fue el Gilgamesh y alguien que trata de las etapas psicológicas de la vida, que es Séneca, que nunca me lo dieron, no sé por qué. Entonces la base es Freud, el personaje es Ananke, la visión es de Ricoeur, está ejemplificado con Gilgamesh y con Séneca, está completado evidentemente ustedes se lo imaginan, porque no lo voy a leer. Bueno, Eros, Thanatos y Ananke o Ananke. Según los griegos es Ananke, pero las traducciones dicen Ananke. Exploremos la mitología para entender el fondo de esos dos gigantes que son Eros y Thanatos, que Ricoeur considera oscuros. Thanatos, según Hesíodo, desciende de la noche. Su hermano es el sueño. Se le representa como una mujer pálida y velada o como un esqueleto que lleva una hoz. Horacio lo imagina con las alas negras y una red para capturar a sus víctimas. Es pues la muerte en su representación más significada. Las apreciaciones freudianas permiten compararlo con el Ubaba de Gilgamesh, el del aliento destructivo y hostil,
y especialmente símbolo temible de la antisociabilidad. Su contrario es Eros o Cupido, dios del amor. Tuvo su templo en Tespias, donde cada 5 años se celebraban las erotilias, fiestas agonales, gimnásticas y de concursos musicales. Las patologías y agresividad desatada, hijas de Tánatos, Freud las llama pulsión anticultura. Si todos podríamos ser maestros de vivir bien, dice Séneca, nadie lo será de vivir mucho. Pero el sabio jamás envidia al muerto, sino que se prepara en vistas al momento en que será juez de sí mismo y habrá de reconocer si mantuvo la virtud en sus labios o en su corazón, dice Séneca. En este sentido es bueno aprender a morir, porque nadie evitará lo inevitable. Séneca. Ananquia o Ananqué, divinidad alegórica, es madre de los dioses primordiales y de las moiras. Sus templos estuvieron en Corintio, solamente entraban mujeres ahí, Esparta y Olimpia. Parecido, las moiras son hijas de Zeus y Temis. Los romanos las identificaron con las Parcas, Nona y Décima, diosas de la gravidez, y Morta, la muerte. O las confundieron con el destino, el hado, le decían entonces. Ananqué también fue conocida como Adrastea y Erione, que significa el himno inevitable de los eventos. Pero los griegos dejaron la libertad, los romanos metieron el destino. Sus hijas de Ananqué son Cloto, la hilandera. Fíjense cómo está metaforizado. Hay una hilandera quien enreda en su rueca el hilo de nuestra vida. ¿No? La quesis, la equidad, en parte dota a cada quien de su suerte, y Átropo, la inmutable y más anciana que corta inflexible el hilo vital. Estos símbolos míticos del destino o edades de la humanidad y de su muerte no eran deidades sórdidas como Tánatos, sino capaces de aplazar sus decretos. Enternecidas con el canto ruego de Orfeo, regresaron a la vida Eurídice, también a Pélope, quien murió en manos de Tántalo, su padre. Lloraron los decesos de Adonis, se preocuparon por regresar a su madre, a Perséfone, y con los titanos batallaron contra los dioses del Olimpio. El destino era libre, aunque algunas de sus cadenas, como la muerte, son inexorables, ¿verdad? Bueno, voy brincando miles de páginas, ¿no? ¿Qué? ¿No se oye? ¿No se oye? Dice 22 páginas, ¿no? Léanlo, porque les cuento de todo. La cultura y la ética. Según mi hermenéutica, la dicotomía excluyente entre eros, impulso de vida, de preservación, y tánatos, muerte, fin, destrucción, odio, se atenúa aceptando a la soberana Ananke. Mantenerla en el horizonte fortalece a Eros. Al admitir con frónesis, con prudencia y resignación la implacable ley natural, soportamos las pesadumbres que nos afligen y nos sobreviene una soberanía, una sabiduría, revitalizadora de la solidaridad humana. Ananke invita pues a cierta resignación y al poder amoroso más allá del principio de la muerte. La muerte como Ananke, el más allá del principio del placer, es un sello ontológico y decisivo de las pulsiones.
no es el opuesto excluyente de la vida, sino su camarada, porque si no fuéramos efímeros, no estaríamos vivos, ni haríamos nada. La caracterización aristotélica, todo este esto, ¿no?, de Dios como motor inmóvil se nos aplicaría. La unidad esencial de Eros y Ananke hace de uno raíz del otro. El amoroso sentimiento centrípeto posibilita el centrífugo. En su nivel más alto el narcisismo es fanático. En sus andanzas hacia la muerte, en su nivel más alto el Ananke, o sea, va a la muerte. Cada quien requiere un poco de autoestima para conservarse. Los reinos se superponen. El amor objetal es pulsión de vida y también de muerte, dice Ricard. Asimismo, todo es vida, puesto que también el narcisismo es una figura de Eros, que conserva todas las cosas. El malestar de la cultura, nacido del sentimiento de culpabilidad, exige el abandono del egoísmo o pleonexía y aceptar fracasos y frustraciones, porque nuestra especie social requiere ayuda, la comprensión, comunicarse. Luchamos contra nuestra desaparición mediante la conjugación de un mortal con otro mortal. Ricard. Eros despierta pues el deseo del otro, en cuya compañía surgen las alianzas, la amistad. En el aislamiento del solitario se detecta a Tánatos. El horror a la soledad coexiste con el llamado a convivir solidariamente. En Psicología de Masas y Análisis del Yo, Freud califica a Eros como una cohesión de grupos que van ampliándose. El movimiento libidinal coincide con el Eros de los poetas y de los filósofos que mantienen unidas todas las cosas vivientes. Esta clase de manifestación cultural futurista es fruto de Eros y Ananke, del amor y el trabajo, del amor más que del trabajo, dice Ricard. Ejemplifico, para que entiendan todo esto, como Gilgamesh ejercía el poder de dominio en versión sumeria, fue un tirano. Para acabarlo, la diosa madre, Anabu o Maj, creó a Enkidu, un salvaje que no sabe de gentes ni de países, no lleva vestido, tasca la hierba con las gacelas, bebe en el estanque con el ganado y entre bestias alegres su corazón. Este personaje se socializa cuando una amorosa hieródula, prostituta sagrada relacionada con la fecundidad, lo somete a un rito de iniciación, cuando ejerció con el salvaje su oficio de hembra. Esto es, lo culturizó mediante Eros, abriéndole la entrada a la madurez. Según el texto, al enfrentarse a ambos enemigos, surge entre los dos una amistad entrañable, una hermandad capaz de instalarse en el infierno para mantenerse juntos. El término final es pues la muerte, pero la vida se autoconserva mediante rodeos sociabilizantes. Forja comunidades, se basa en los lazos de una erótica placentera que ruidosamente huye del sufrimiento. Frente a la diosa Ananke avanza sigilosa. Desde el enfoque freudiano, si la cultura es tiránica porque impone sacrificios, también detiene la agresividad hostil. Bueno, dice, así pues la severidad de la renuncia, la angustia de conciencia, tiene una ambivalencia que, si bien mortifica al individuo, también lo pone al servicio de Eros, el cual, invirtiendo la relación vida-muerte, sustituye el dolor por el gozo de tener ideas, sentimientos y de actuar por la mejoría colectiva. No se explicaría la vida espiritual sin aquello que la contraría. En Hamlet se lee que la conciencia moral nos hace cobardes, pero en sus efectos representa la muerte de la muerte. Es la labor del espía de la cultura, trabajando para Eros,
ha instalado una guarnición en el corazón del individuo como una ciudad conquistada. Y más allá del placer, Freud afirma que la cultura, empresa creadora de símbolos, hace prevalecer a Eros sobre Tánatos, usando contra las injusticias la violencia interiorizada. Suprema astucia está de hacer que la muerte trabaje contra la muerte, dice Riquet. El porvenir de una ilusión, Freud ahonda tales enlaces o estrategias de Eros. Cuando la masa profunda del tiempo nos pasa por delante, los ingenios se elevan con obras que se preservarán o al menos quizás serán liberadas del olvido. Si el olvido se resiste inercialmente a abordar sus expansiones, pueden cansarse hacia la supervivencia y el placer. El lazo constitutivo de la sociedad toma su energía de la sexualidad privada hasta amenazarla con atrofia. Pero todo ello resulta tan escasamente trágico que podemos señalar una especie de armisticio de componenda entre la libertad individual y el lazo social. El dualismo vida y muerte estalla en positiva sublimación. La cultura responde a la tarea impuesta por Eros y urgida por Ananke, dice Riquet. Otra semana por colofón. Gilgamesh optó por dejar constancia que los escribas grabaron en piedra de sus proezas contrarias al mal, a la agresión perversa. Gracias a Enkidu, se enamoró de Enkidu. Constancia de los cambios en la cuadriga, ya sabes, del alma, o sea, los buenos y los malos, los cuales obtuvo cuando sacrificó su altivez y prepotencia en aras de la amistad, del bien comunitario, o sea, cuando supo que Ananke es el en vez de lo eterno y redobló su vitalidad. Nos legó el tesoro de unas tablillas que sus traductores nos obsequian para que aún podamos gozarlas. Y esto a pesar de que en este siglo XXI el tanático poder económico y político se ha empeñado en destruir Mesopotamia y a los descendientes de aquel hombre Dios que ahora se halla en el inframundo. Ahí. Pues a ver si puedo. Hay una cosa mía, muy mía. Hay un himno, el himno de Mallorca, que es un himno relativamente nuevo, atribuido a Amadeu Vives. No, sí, una antigua popular canción mallorquina. La obra es, y el Consejo Insular de Mallorca lo tradujo. Y pregunté, oigan, ¿qué es esa balanguera? Y entonces me contestaron que era una bruja. Y dije, ¿cómo va a ser una bruja? Claro que no. ¿Quién es esta? Y oyendo bien la canción, me enteré que era Ananke. Entonces, el sabio, ¿cómo se llama la computadora? La sabia computadora me dijo que era de boulanger, que en francés quiere decir panadera, pero evidentemente no tiene nada que ver con... Entonces seguí investigando y la letra es nueva, pero la música viene de antes, de mucho antes, tal vez en cientos o tal vez miles de años. Entonces, a ver, ya se me fue el que les iba a poner la letra, la música, porque es bellísima. Humberto. Ya la escuchamos la música, la pusimos mientras tú leías. Ah, ya la pusieron. Pues entonces les voy a decir lo que dice. En español, porque en catalán dice: la balanguera, misteriosa como una araña de arte sutil,
vacía que decía la rueca de nuestra vida saca el hilo. Como una parca que bien cavila, tejiendo la tela para el mañana, la balanguera hila, la balanguera hilará. Este nombre tal vez tenga que ver con Mallorca en la época antes de la dominación catalana, ¿verdad? Girando la vista hacia atrás, vigila las sombras del abolengo y de la nueva primavera sabe dónde se esconde la semilla. Sabe que la cepa más trepa cuanto más profundo puede arraigar. La balanguera hila, la balanguera hilará. De tradiciones y de esperanzas deja la bandera para la juventud, como quien hace un velo de bodas con cabellos de oro y plata. De la infancia que trepa a la vejez que se va, la balanguera hila, la balanguera hilará. Muchas gracias, doctora Palazón. Vamos a dejar al final de la cuarta presentación un tiempo para comentarios, preguntas, respuestas y eventualmente alguna discusión. El turno ahora es de la doctora Shekufeh Mohammadi. Ella va a presentar un trabajo que mejor le voy a pedir a ella que lea el nombre porque es un poco complicado para mí. Bueno, voy a intentar. La historia de Shahak en el Shahnameh de Ferdowsi. ¿Más o menos? Sí. Muy bien, gracias. La doctora Shekufeh es doctora en lingüística aplicada por la Universidad de Alicante y su carrera ha consistido en la investigación, la docencia y la traducción. Actualmente es investigadora en el seminario del Instituto de Investigaciones Filológicas de esta universidad y ha dedicado su trabajo de investigación a la semiótica, a la literatura y a las artes, teniendo a la cultura y al arte persas como centro de su estudio. Sus líneas de investigación incluyen la hermenéutica literaria, la del símbolo y la cultural. Ha trabajado como profesora invitada en otras universidades de México, entre ellas la Panamericana, y es profesora en la asignatura de Literatura Universal en la Facultad de Filosofía y Letras y en la materia llamada Lenguaje, Cultura y Poder en la Facultad de Ciencias Políticas. Ha publicado diferentes artículos y también ella es editora, es miembro del consejo editorial de nuestra revista, de la revista del seminario. Entonces tiene la palabra la doctora Shekufeh. Adelante. Gracias, Jesús. Buenos días. Bueno, yo les voy a hablar de mi trabajo actualmente, que es en realidad el estudio del Shahnameh o el libro de los reyes, que es una de las obras épicas más importantes de Irán. Mi enfoque sobre ese trabajo es un enfoque semiótico y les voy a ir contando muy brevemente pues de qué se trata. Como introducción me gustaría que supieran que el Shahnameh es un poema épico que se escribe entre el siglo IX y el siglo X, 2 siglos después de la conquista árabe de Persia, y tiene sus antecedentes en otro libro del siglo VI, esto es en la época sasánida, todavía el segundo imperio persa. Este libro se llamaba el Jodai-Namak, tiene el mismo sentido, Jodai-Namak quiere decir igual libro de dioses o libro de reyes. Ambos libros, tanto el Jodai-Namak como el Shahnameh, tuvieron intenciones muy claras a la hora de ser escritas. La primera obra, es decir, el Jodai-Namak, en el siglo VI, se escribe cuando después de un imperio, el imperio seleucida en Persia, que fue, digamos, reinado por Alejandro Magno, los persas finalmente logran deshacerse con la influencia griega. Entonces el segundo imperio persa, que es el imperio sasánida, empieza a retomar de alguna manera los rasgos de identidad cultural
para volver a restituir lo persa dentro de pues, el territorio del imperio. Entonces, una de sus armas más importantes para llevar a cabo esta tarea es la literatura. Y el Jodai Namak, o el Libro de Reyes, en realidad sirve para este objetivo, porque dentro de este libro, además de contar la historia de Persia desde sus inicios, es decir, desde reyes míticos, pasando por reyes aqueménidas y finalmente reyes sasánidas, de alguna manera se enlaza desde el primer hombre hasta el último rey sasánida que está, digamos, reinando, se enlaza la historia de Persia. Buscando todas sus antecedentes y toda su gloria. Pero al mismo tiempo el imperio sasánida está muy marcado por el dominio de una religión que es el mazdeísmo o el zoroastrismo. Y como el Estado sasánida y la religión zoroastriana se alían para poder llevar a cabo esa tarea de conservación de la identidad, este libro además es un reflejo bastante claro de todos los principios del mazdeísmo. Bueno, esto es en el siglo VI, cuando se recopilan todas estas historias épicas y leyendas en el Jodai Namak. Más adelante, tras sufrir Persia la conquista árabe, de nuevo la identidad cultural iraní se encuentra en peligro, por lo tanto, otro poema épico, bueno, más bien otros poemas épicos se tienen que escribir. Pero, desafortunadamente, el único que ha sobrevivido hasta ahora es el Shahnameh de Ferdowsi, de la obra del que les voy a hablar. Esta obra, igualmente, en el siglo IX, empieza a escribirse basándose en otros Shahnames o otros libros de reyes anteriores con la misma finalidad. La única diferencia en este punto es que la visión ontológica ya ha cambiado. Es decir, ya los persas han abrazado el Islam, abrazado entre comillas, entonces han cambiado de religión, por lo tanto la visión ontológica cambiará a lo islámico, sin embargo todos los demás elementos van a seguir vigentes también en el Libro de Reyes. Entonces, de nuevo es la misma intencionalidad. Y debido a la amenaza que ha sufrido la identidad persa después de la conquista árabe, el mismo poeta Ferdowsi, cuando escribe esta obra, la plantea como construir un castillo de poesía donde la identidad cultural iraní podría refugiarse. Entonces, hasta hoy en día, todavía este libro, el Shahnameh, se considera la fuente más, confiable, la más completa de la identidad iraní. Y a lo largo de la historia, ustedes sabrán, Persia ha sufrido muchísimas invasiones y cada vez que esta identidad se ha encontrado amenazada, se ha vuelto otra vez a escribir Shahnamehs para recuperarla. Y hoy en día todavía, también debido al sistema, por ejemplo, de la República Islámica, la gente ha vuelto a recurrir a este libro y identifica sus héroes y sus villanos con los personajes políticos de su tiempo. Entonces, es de suma importancia. La historia que aquí les voy a comentar es un pasaje del Shahnameh del primer ciclo, porque es un libro escrito en 3 ciclos, el ciclo mítico, después el ciclo heroico y finalmente el ciclo histórico. Esta es una historia de los principios de este libro, de los mitos de la historia, del ciclo mítico. Según nos cuenta el poeta Ferdowsi en el Shahnameh, Zahak es un personaje muy temible, es un rey que después del reinado de otro rey muy importante que es Jamshid, los iraníes van a buscarlo a la tierra de los árabes. Es decir, es un rey árabe que de hecho nos cuenta la historia de Ferdowsi, que debido a su relación con Ahriman, que es de alguna manera el demonio mayor, le habían salido serpientes en los hombros. Entonces es un rey bastante terrorífico, es un monstruo totalmente, pero el pueblo lo busca porque su propio rey, el rey de Irán, se ha convertido en un rey muy altivo y ha olvidado a Dios y ha dicho que es Dios. Entonces van a sustituir a Jamshid por Zahak.
Y la llegada de Zahak a Irán pues también coincide con su casamiento con dos hijas del rey anterior. Esas dos hijas tienen un papel bastante importante. Se casa con ellas, nunca tiene hijos con ellos y finalmente, pues después de 1000 años de reinado, este rey va a ser derrocado por otro rey mítico que se llama Fereidun y que finalmente va a liberar también a las dos esposas, se va a casar con ellas y entonces sí tendrá hijos. El reinado de Zahak se caracteriza por la sequía, por también una costumbre extraña que él tiene, porque para calmar sus serpientes tiene que matar cada día a 2 jóvenes para darles de comer los sesos de los que ha matado. Entonces va vaciando el mundo de gente, en realidad. Bueno, esta historia en el Shahnameh tiene muchísimas capas diferentes, algunas de ellas relacionadas con los mitos, otros con la religión y otras incluso con hechos históricos. Bueno, curiosamente, cuando los historiadores, después de, la era islámica ya en Irán, empiezan a escribir historia de Irán, empiezan con estas historias, es decir, todo aquello que está en el Shahnameh de Ferdowsi se considera como como hechos históricos. Entonces se vuelven a contar como si estos personajes verdaderamente hubiesen existido y que hubiesen vivido y que verdaderamente estas cosas hubieran ocurrido en su época de reinado. Entonces se establece un lazo entre el mito y la realidad. Las diferentes capas de esta historia, muy rápidamente les cuento. Primeramente, lo más antiguo que podemos encontrar es un mito mesopotámico de la historia de 2 dragones, porque según este mito, pues todos los años un dragón ataca la tierra, durante 6 meses va a reinar la tierra, va a haber sequía y después este dragón será derrocado por otro dragón que es el dragón de la fertilidad y todo será renovado. Es decir, el curso de las estaciones pues está justificado dentro de este mito. Curiosamente, el primer dragón cuando ataca la tierra siempre toma como rehenes a 2 deidades que son las deidades de las aguas y de las plantas. Y finalmente el segundo dragón las va a liberar. Entonces en la historia del Shahnameh estos 2 dragones aparecen como Zahak y Fereidun y las 2 deidades serían Shahnaz y Anabas, que son las esposas que les decía que tomaba Zahak primero y después Fereidun. La siguiente capa es un mito avéstico. En el Avesta, que es el libro sagrado de los mazdeístas, se nombra a Zahak, pero con el nombre de Ajidahaka. Es un dragón temible, es uno de los, de las criaturas o de los dragones temibles que crea Ahriman, o la fuerza de la oscuridad, para hacer frente a otra deidad importante del mazdeísmo, que es la deidad del fuego. Entonces, aquí la lucha entre luz y oscuridad, que luego, yo creo que está claro, también representa la lucha entre los vicios y las virtudes, se convierte en la lucha de Ajidahaka, ese dragón temible, con Fereidun de nuevo. Entonces aquí tenemos esa base también religiosa ética. En cuanto a lo histórico, también tenemos el enfrentamiento que hubo entre los arios una vez que empiezan su migración hacia la meseta iraní, con los pueblos originarios que ya vivían tanto en Irán como en India. De hecho, los que han investigado este tema hablan de unos pueblos llamados los Nagas, de la raza, ellos decían que eran descendientes del sol y su animal protector era la serpiente. Entonces, estos pueblos que eran bastante civilizados también, por ejemplo, en el caso de la civilización de Elam, de Sumeria, de Acadia, de Asiria, podemos encontrar este tipo de cultos a la serpiente. Entonces, estos pueblos que ya vivían ahí se enfrentan a los arios. Y de alguna manera, el enfrentamiento entre estos 2 grupos es simbolizado por el enfrentamiento de Zahak, que sería como
Como lo dicen los textos más antiguos, su nombre igual llega a ser Ajidahaka, que en realidad es el nombre de una tribu de las nagas. Es el enfrentamiento entre los nagas y los arios. Otra de las capas es lo que más bien podemos derivar de la historia escrita por Heródoto, porque él nos comenta, nos habla del enfrentamiento del primer rey Aqueménida, que es Ciro el Grande, en contra de un rey medo que se llama Ishtuvigu. Entonces, igualmente, según la zona geográfica en la que se encuentra el rey medo, que es también bajo dominio asirio, y luego el enfrentamiento de persas con ellos, podríamos decir que esta historia tiene muchísimas semejanzas con el enfrentamiento de Ciro con Ishtuvigu, el rey medo. Finalmente, avanzando en el tiempo, los sasánidas, como les comentaba, que son los primeros al escribir un Jodainamak, representan a Ajidahaka, que todavía se llama Ajidahaka en ese momento, como el representante de los pueblos semitas que siempre estaban en guerra y en contrariedad con los sasánidas en esta época. Entonces, otra vez se retoma las mismas figuras para decir que, que los persas finalmente derrocan a los rebeldes de origen semita. Bueno, y al final de todo, ya la capa, más superficial, la que está más a mano, es la que nos presenta el conflicto entre los persas y los árabes. Como les comentaba, en el Shahnameh de Ferdowsi, Zahak es un rey árabe, y pues esa lucha entre Fereidun y Zahak en realidad es la lucha del pueblo conquistado contra los conquistadores, y de alguna manera, como en la época en que se escribe el Shahnameh, los árabes acaban de entrar en Irán, entonces todavía no hay indicio de que esta influencia se vaya a acabar en algún momento. Por lo tanto, el hecho de que ese pasaje nos cuente la victoria de Fereidun sobre Zahak, en realidad nos está hablando de la esperanza de que algún día esa identidad cultural vuelva a ser predominante. Bueno, yo además propongo que ese pasaje del Shahnameh es muy representativo en cuanto a que se convierte en una metáfora, en el sentido persiano, de la identidad persa. Es decir, toda esta experiencia de los conflictos, de los enfrentamientos, en realidad está metaforizada en este libro y, como les comentaba, es un punto al que se vuelve cada vez que es necesario. Por lo tanto, todavía es una metáfora vigente, no es tanto simbólica, sino todavía sigue siendo icónica. Aquí he analizado varios puntos en el mismo pasaje, ya traducido al español, que se pueden encontrar diferentes elementos como iconos, símbolos, diagramas, metáforas, que todos ellos nos llevan a esta conclusión de poder entender bien la intencionalidad del poeta al escribir esta obra. La razón de ello, incluso partir de este punto de que habría diferencias entre lo que Ferdowsi propone y en lo que había en textos anteriores, pues aquí es bastante evidente, porque él, aplica muchos cambios tanto a los nombres de los personajes, al contenido mismo de la historia, cambia muchísimas partes, da órdenes diferentes también a la narración de la historia, y luego es muy importante también el uso, por ejemplo, de los adjetivos, que muchas veces, como es un texto escrito en verso, pues rimando con el nombre de los personajes, sin nombrarlos, los está nombrando en realidad. Por ejemplo, este tipo de juegos también se presenta muchísimo. Al mismo tiempo, el uso de la repetición, no solo repetición de palabras concretas, sino también repetición de partes que de alguna manera ponen en relieve el desarrollo de los personajes, muy distinto a las versiones anteriores. También tiene esos valores icónicos. Y la elipsis, en cuanto a que muchas partes
muy bien, digamos, expresadas en versiones anteriores de otros Shahnames y de libros de historia, aquí van a ser eliminados por razones también, por intenciones que yo creo que ya no me dará tiempo a explicar cuáles son, pero que van en la dirección de resaltar esta identidad y el conflicto que presenta, digamos, el dominio árabe. Finalmente, como a manera de conclusión, lo que propongo es que el Shahnameh es el icono metafórico de la identidad persa, en todos sus aspectos, en todas las historias que se presentan en ella, y la historia de Zahak lo ejemplifica bastante debido a su antigüedad y de su relación también diagramática con otras capas de las que ya hemos hablado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Shekufe. Es el resultado del trabajo de investigación donde se plantea la identidad del actor y la convivialidad como ejercicios analógicos dentro de una lectura hermenéutica analógica. Adelante, por favor. Muchas gracias. Pues primero que nada quiero agradecer al doctor Mauricio por la invitación. En realidad, desde que me empecé a dedicar a la filosofía he perdido como a muchos amigos, ¿no? Por esta onda que nos tachan de complicados, etcétera, ¿no? Entonces agradezco mucho que existan espacios como estos en los cuales podamos platicar nuestras inquietudes. Y bueno, es que a mí me gusta platicar mucho, me gusta platicar con las personas, de ellas aprendo y reflexiono lo que no puedo vivir en sangre propia. Hoy les quiero contar la historia que le pasó a un vecino conocido, persona X, la verdad es que ya ni siquiera me acuerdo cómo nos conocimos. A quien esta tarde le llamaré Don Félix para mantener su identidad en secreto. Cuando era niño, Félix amaba las tardes de paseo con su perro. Un día, en la habitual caminata, su perro, de repente, sacó los colmillos por primera vez y se puso a ladrar furiosamente en su dirección. Sorprendido e irritado, Félix sacó su machete y le cortó de un tajo la cabeza al animal. Pero en vez de caer al suelo, la cabeza salió volando hasta un árbol situado detrás del niño y apresó entre sus mandíbulas una serpiente que se disponía a morderle. Comprendiendo entonces que su perro no hacía sino avisarle del peligro que le amenazaba, desconsolado, Félix lamentó amargamente su gesto inseparable. Y este fue uno de los primeros acercamientos que Félix tuvo con la reflexión interpretativa. El perro en realidad no estaba agrediendo al niño, más bien le estaba advirtiendo del peligro. Sin embargo, Félix interpretó de manera errónea las intenciones que tenía su animal. Y saber interpretar es un verdadero lío. En la posmodernidad nos hemos acostumbrado a aceptar todas las exégesis habidas y por haber. El problema surge cuando interpretamos con un mal sentido o un hecho o un texto y se toma esa versión como realidad, la reelaboramos y la convertimos en verdad. En este tramo tardomodernista en el que nos encontramos, hemos crecido adoptando una actitud despreocupada frente al mundo de la interpretación. Nos han hecho creer que cualquier exégesis tiene el mismo valor, que todo sirve, pero tanta relajación ha provocado un problema mayor, puesto que nos han hecho laxos de pensamiento, nos cuesta trabajo discernir e inclusive nos han hecho creer que cualquier comentario emitido tiene la misma validez que la de un experto o cualquier persona que esté tratando el mismo tema. Eso es justo el pretexto de esta mañana. Cuando mencionamos la palabra interpretación o hermenéutica fuera de este contexto, pareciera ser que las personas se han metido en un verdadero embrollo. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Acusan al filósofo de rollero, chorero, complicado. Pero hay algo que no nos separa del resto de la sociedad, y es que todos y todo el tiempo estamos interpretando nuestra realidad. De modo tal que cada quien ejecuta desde sus posibilidades su propia hermenéutica para entender al prójimo y su realidad circundante. Me permito aquí acudir a una aseveración de Bátimo. La hermenéutica es la nueva koiné de la filosofía. Termino cita. Nos damos cuenta que la hermenéutica tiene un papel fundamental en nuestro tiempo. Pasó de ser una simple técnica de transmisión de mensajes a convertirse en el quehacer complejo e imprescindible para la filosofía e inclusive para la vida misma.
en el que lleva implícito el poder explicar, traducir y comprender nuestro contexto. Estamos en la era de la interpretación, algunas de mayor validez que otras. La hermenéutica no respeta ni sexo ni nacionalidad. La hacemos en la oficina, en la escuela y si quieren hasta en el baño. El problema es saber qué tipo de interpretación conviene y cuál es la mejor. Y bueno, en este punto recuerdo otra historia de don Félix. Hubo un tiempo en que don Félix se dedicó al trabajo de oficina, empresa que su papá le heredó al morir. Un día don Félix decidió averiguar qué era lo que hacía su empleado que se ausentaba de la oficina desde las 11 de la mañana y regresaba a la 1 de la tarde todos los días. Así que contrató un detective y a la semana le dijo: cada día a la misma hora toma su coche, va a su casa, hace el amor con su mujer, se fuma uno de sus puros y vuelve al trabajo. Menos mal, dijo don Félix, yo creí que estaba haciendo algo malo en ese tiempo. A lo que el detective replicó: me parece que no me está entendiendo. Le voy a tener que tutear. Toma tu coche, va a tu casa y bueno, vaya que la hermenéutica se aplica en cualquier circunstancia, ¿cierto? Desde mi punto de vista, este es un ejemplo de lo que vivimos en la posmodernidad. Pasamos los días interpretando como queremos y como podemos. Es más, hasta el encodificar una serie de signos lingüísticos apegadas al receptor parece una tarea difícil. Y aseguramos ser buenos para darnos a entender con el otro. Al existir muchas interpretaciones, no se logra la conciliación entre ellas y por lo mismo tampoco se alcanza una comprensión. Un exégesis equivocista se ha empoderado de la tardomodernidad, sin límites y sin medida. De hecho, he pensado que debería de existir un comercial o un espectacular que dijera algo así como: evite el exceso, úselo con moderación. Pero claro, la idea tampoco es la de caer en una hermenéutica univocista, como las contestaciones que da don Félix a su hija cada que le pregunta algo. ¿Pero por qué, papá? Porque lo digo yo y punto. Entonces, si solo existe un solo sentido, la interpretación no tendría ningún caso y por automático la hermenéutica quedaría eliminada. Sería el univocísmo una captación mecánica o directa de sentido, sin interpretaciones, solo descripción de texto. En este sentido, deben saber mejor que yo la necesidad que tiene Beuchot para encontrar en este mundo interpretativo y rescatar la hermenéutica analógica y proveer un equilibrio necesario entre univocísmo y equivocísmo, ya que es un puente que acerca significados al mismo tiempo que los separa o los diferencia, tomando como inspiración la doctrina analógica de Aristóteles, los medievales. Es aquí donde voy a hacer un pequeño paréntesis para contarles el por qué la HA dio luz a mi vida. Si me permiten, voy a mencionar brevemente un pasaje de mi vida. Yo me dedico al teatro profesionalmente desde el 2008. He trabajado en compañías independientes desde entonces. Y esto no tiene nada de relevante, solo quería que supieran lo difícil que es dedicarse al arte en estos tiempos. Lo que sí es tema de esta mañana es que durante todos estos años, en mi experiencia, tanto como actriz, pero también como espectadora, he notado las dificultades que cada una de las partes tienen al momento de estar en una representación escénica. Ello siempre me ha generado constantes incógnitas en el momento de construir un personaje, pero también al momento de decodificar el simbolismo que contiene una obra cuando funjo el papel de espectadora. ¿Y a qué actor no le ha pasado que se encuentra en un momento cumbre de dramatismo, representando la peor tragedia de su vida, y el público se ríe? O aquel momento de tensión al encontrar un público serio y distante, pero al final hemos logrado tocar fibras emotivas en este. El trabajo del actor se define por el espectador. No nos dedicamos a la descripción de la realidad, sino más bien transformamos esa realidad. Ya lo afirmaba Austin cuando nos referimos al habla. Sabemos que existen actos en el habla, y es justamente en el acto perlocutivo donde existe la reacción del otro. Esperamos siempre la reacción del otro. En este instante, entonces, hago referencia nuevamente al momento en que don Félix se decidió por hacer teatro. Alguna vez él me contó que en la obra Mariquita, obra infantil en la que él interpretaba a un viejo cascarrabias, al momento que él tenía que interactuar abajo del escenario, los niños tiraban de patadas, le metían el pie o lo empujaban. O cuando a mí me ha tocado, por ejemplo, interpretar a una bruja,
Los niños me pellizcan o al finalizar de la obra simplemente me abuchean. Pero esto sucede porque los niños están metidos en la historia, realmente se emocionan con ella, la están viviendo. De esta forma a mí me surgieron muchas preguntas. Repensaba el sentido del teatro y cómo poder comprender el hecho interpretativo. ¿Qué es lo que relaciona al actor y al público? ¿Cómo logran convenir ambas partes los signos transmitidos? ¿Qué tipo de análisis se debe hacer para descifrar objetividades dentro de tantas subjetividades? Y queda además decir en este coloquio que la vía que mejor se acomoda a dicha necesidad de respuesta es la hermenéutica analógica, por su capacidad dialógica y prudente de beneficiar a ambas partes encontrando un punto de comunión. Pero antes de ir más allá con esta parte benéfica del HA, me gustaría primero aclarar por qué el teatro es susceptible de interpretación, o más aún, por qué debería ser interpretado. De esta manera encontraremos una forma directa de relación que existe entre hermenéutica analógica y teatro. En primer momento, me quisiera detener para hacer mención de la transformación que ha sufrido el teatro en cuanto a su definición, puesto que al pasar del tiempo ha necesitado redefinirse para acercarse al acontecimiento de la realidad. Ello implica reconocer el estado actual del teatro como un fenómeno de complejidad original. La descripción del quehacer teatral que se encuentra en los diccionarios no especializados reduce al teatro como un género literario o una puesta en escena del texto dramático. Y podemos también encontrar definiciones como la de la teatralidad. Las nuevas condiciones culturales que se han incorporado a la vida del hombre occidental nos exige reflexionar y ampliar nuestra concepción del teatro. Ha llegado el momento en que el ser del teatro necesita redefinirse debido a las prácticas específicas y a la cultura misma. Analizando a profundidad este punto, es necesario conocer dos concepciones distintas del teatro para poder vislumbrar dicha transformación ontológica. Una de las definiciones de teatro encontradas en la RAE lo define como arte de comprender obras dramáticas o de representarlas. Pero dicha definición limita el campo y el ser del teatro, puesto que la teatralidad va más allá de una representación. Por ello es pertinente reconocer la definición que sugiere Motos en su diccionario especializado Palabras para la Acción. Me permito citar: la teatralización es una representación, performance, que no se puede realizar más que bajo la mirada del espectador, quien reaccionará como receptor y juez de esta comunicación ampliamente explorada durante los periodos anteriores de dramatización. Dicha definición refuerza la teoría aquí planteada, puesto que la filosofía del teatro se centra en la praxis teatral, es decir, surge de la idea y de la disponibilidad del espectador compañero. Entonces, cuando hablamos de hacer una filosofía teatral, se trata de una filosofía de la praxis teatral, de la disponibilidad del espectador compañero. Si teatrón nos reenvía la idea de mirador, la raíz compartida con el verbo teaumai remite al ver, aparecer. Entonces, como acontecimiento, es un mirador en el que se ven aparecer entes poéticos, efímeros, de identidad compleja. Así pues, en tanto acontecimiento, el teatro es complejo internamente, porque el acontecimiento teatral se constituye en 3 subacontecimientos, por género próximo y diferenciado de otros acontecimientos, es decir, el convivio, la poiesis y la expectación. La representación, pues, es un hecho vivo e irrepetible, el cual necesita de un grupo de personas para coincidir en un tiempo y un espacio para lograr la comunicación y la convivialidad. Dubati define a la convivialidad como la reunión del cuerpo presente sin intermediación tecnológica de artistas técnicos y espectadores en una encrucijada territorial cronotrópica, unidades de tiempo y espacio, cotidiana, en una sala, en la calle, un teatro, un bar, etcétera, en un tiempo presente. Termino cita. Es decir, el convivio distingue al cine del teatro de la televisión, ya que exige la presencia de los individuos, actores, técnicos o espectadores. En el teatro se establecen vínculos compartidos que multiplican la afectación grupal. Y aquí les voy a contar nuevamente una historia de Don Félix para terminar. Don Félix en algún momento decidió montar Macbeth. No sé si alguna vez ustedes han tenido la oportunidad de leerlo o presenciar Macbeth. Sabemos que es una de las obras más dramáticas de Shakespeare. Y Don Félix interpretaba a Macbeth. En ese momento, en el primer acto, donde justo está haciendo referencia a la luz, se va la luz en el teatro.
Y para acabarla de amolar, pues a don Félix se le sale su lente de contacto. Entonces empezó a buscarlo en el piso. Mientras en staff trataban de buscar luz para poder alumbrar al actor, encontraron unas antorchas, las encendieron y don Félix buscaba, mientras decía su texto, buscaba en el piso su lente de contacto y la gente reía, ¿no? Y lo peor del caso es que Lady Macbeth cayó desmayada por la sofocación del humo que provocaban las antorchas. Pero algo que es cierto y algo que hace al ser del teatro es justamente este hecho de convivio. A pesar de que se rompió el dramatismo de Macbeth, se logró algo, y algo que diferencia mucho al cine del teatro, ¿no? Que es esta convivialidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Cintia Arroyo. Llega el turno de nuestra cuarta presentadora, que es Berenice Galicia Izasmendi. Ella, bueno, para no distraernos, no acaben mejor. Ella es maestra en estética y arte y actualmente cursa los últimos semestres del doctorado en literatura hispanoamericana, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es docente e investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de dicha universidad y fue coordinadora, así como autora y diseñadora del catálogo del libro La estética y el arte más allá de la academia. Fue coordinadora también del 15º Congreso Internacional de Poesía y Poética organizada por su universidad. Y sobre la teoría de la hermenéutica analógica, se encuentra en proceso de publicación 2 libros donde ella colabora. Así que vamos a escuchar su presentación, que se llama Las huellas de la fe, diálogo entre Francisco Hernández e Ingmar Bergman, un análisis hermenéutico analógico. Adelante, por favor. Muchas gracias. Antes que nada, gracias por aceptar mi trabajo. Es un honor para mí estar aquí, porque en mi facultad pues no hay hermenéutica analógica, ¿no? Y es como sentirme perdida, y aquí me siento en casa. He estado muy a gusto. Muchas gracias. Y bien, paso a la lectura rápida del poema que me ocupa, para entender un poco más el punto a donde quiero llegar. Procedo a leerlo. Acto seguido. Desde el fondo del océano, una mirada dulce de peces boquiabiertos hará ondear tu herrumbrada cota de malla y los mechones resecos de tu cabello. Acto seguido, plegarás tu desencanto y tus dudas. Verás cómo los lugares nunca antes visitados posan sobre tu tienda, resultando harto conocidos y con pocos placeres que ofrecerte. De las tabernas saldrán asesinos que llevan tu rostro incrustado sobre el suyo. Saldrá el perro que imita tu presuntuoso acento provinciano. Y la más noble de las rameras será crucificada por esgrimir tu aliento y venerarte. Solo entonces comprenderás el sentido equivocado del verbo y la amargura de los vientos brumosos. Quien así hablaba era un niño pequeño, hermoso y turbio como jamás había visto. En el sitio donde debería estar su ojo derecho, una placa de oro resplandecía. De su ombligo colgaban un erizo y el pico roto de un pájaro marino. En su mano izquierda, cubierta por completo de suave vello negro, portaba un gran estandarte con la efigie de Antonius Bloch. Me dio la espalda de pronto, sin decir una palabra más. Corrió gritando entre los escombros por su inmensa desventura y la de todos nosotros. Y meó hacia el cielo una luminosidad vaga, como de alma lluviosa. De mis ojos brotó la sangre infatigable de los solitarios. De mi cuerpo y alma, la sensación de que nada había acontecido y de que nada volvería a acontecer en el tiempo restante. Ok. Esto, más que ser la teoría del doctor Beuchot, sí la manejo, es parte de mi tesis de doctorado, pero es más bien un ejemplo de cómo he aplicado esta hermenéutica analógica a 15 poemas de este poeta mexicano que se llama Francisco Hernández. No sé si se oye bien, siento que es como raro, ¿sí? Ok, perdón. Entonces, ¿sí? Ahí está bien, ¿verdad? Ok, perdón. Acto seguido es un poema del mexicano Francisco Hernández, y para ahondar en su interpretación lo hago con base en sus 2 referentes principales.
El séptimo sello de Ingmar Bergman y el Apocalipsis bíblico. De manera puntual, el escrito de Hernández resignifica determinadas presencias arquetípicas de la película, vinculadas con el sujeto lírico y que remiten a la imposibilidad de la fe, también experimentada en diferentes momentos del film por Antonius Block, el protagonista, y encarnada en todo momento por Jones, su escudero. La fe y la nada son los temas principales en los que se centra este análisis, porque ambas temáticas se encuentran unidas de manera dicotómica y presentan un desenlace que separa el poema de la película y la Biblia. Aquí es importante acotar que en el poema solo hay una alusión a la película de manera directa, que es la efigie de Antonius Block, el personaje principal del film, y eso me permitió generar un vínculo entre el relato bíblico, la película y el poema. Retomando el tema de la nada y su presencia, en el poema se alude a sus dos aspectos, tanto el de la nihilidad, es decir, el negativo, y también en su aspecto positivo. Por lo tanto, para su interpretación, yo sustento estas nociones tanto en el maestro Eckhart como en el filósofo nipón Keiji Nishitani, quienes también manejan estas dos perspectivas, y de manera específica, para no ahondar tanto, de Nishitani me interesa sus tres campos de la existencia, sobre todo el segundo y el tercero. El segundo, entendido como el campo de la nihilidad, en la que aparentemente los objetos y el sujeto están vinculados, pero es un vínculo falso, vacío, que nos deja en la nihilidad precisamente, y es necesario, por lo tanto, pasar al campo de la vacuidad, donde sí se da una comunicación entre el yo y el entorno. Entonces vamos a ver cómo estos dos campos se encuentran presentes en la película y en el poema. Una vez aclarado el enfoque con el que conceptualizo la noción de la nada, ahondo en las maneras específicas en que esta y la fe aparecen en el poema y en la película. En el séptimo sello, la fe se antepone a la nada y es representada por Antonius Block, quien al final abandona sus dudas y está seguro de que ha cometido el acto más grande al ayudar a escapar a la familia de cómicos ambulantes, en quienes se concentra la esperanza de la humanidad porque son la personificación de la Sagrada Familia. Así, el caballero está consciente de que ha cumplido con su misión divina. Al respecto, la primera visión que recibe Antonius es la visita de la muerte, que ha llegado por él, pero el caballero la reta a una partida de ajedrez para ganar tiempo y aclara aproximadamente en el minuto 18, cito: "La muerte vino a verme esta mañana. Jugamos ajedrez. La gracia que recibí me permite realizar algo. Quiero usar mi sosiego para un acto significativo". Fin de la cita. Y dicho acto es precisamente la ayuda a la familia de cómicos. Por lo tanto, al final de la película, se siente listo para aceptar la muerte. Cubriéndose los ojos y a punto del llanto, reza y clama piedad a Dios diciendo, cito: "Porque ciertamente tienes que existir". Fin de la cita. Por otro lado, la nada es representada por el escudero, quien siempre demuestra estar consciente de su ausencia de fe. Él es la indiferencia, entendida en el universo del poema y la película como la nada negativa, y al final del film, cuando la muerte llega por ellos, se muestra enojado y harto ante las reacciones de los demás, sobre todo por la del caballero Antonius, quien, como ya mencioné, confirma su fe y empieza a rezar. En el poema acto seguido, la nada se antepone a la fe y es representada por las presencias principales del texto. En primer lugar, por el niño, quien ante la inminencia de la muerte huye, cito al poeta, por su inmensa desventura y la de todos nosotros, y confirma que dicha carencia en el sujeto lírico y por contigüidad en todos nosotros es un absurdo horror. En segundo lugar, el protagonista del poema confirma la desoladora nada o ausencia de la fe, al ser narrador y testigo de la visión del niño, y se le puede identificar, pensando en el relato bíblico, con el apóstol Juan, quien se cree escribió el Apocalipsis al encontrarse en éxtasis y recibir las revelaciones de Cristo a manera de visiones. Con base en su psicología, hay dos momentos en el sujeto lírico, los cuales se vinculan con la película. El primer momento, los versos del 1 al 16, que están aquí en la diapositiva en negritas, recuerdan directamente al Antonius Block del principio del film, ya que proyecta las dudas sobre la fe, que en esta parte lo hace en un personaje ambivalente. Además, en estos versos no se sabe todavía si el niño trae estas revelaciones amargas para después anunciar la salvación y la pervivencia de la fe,
como en el Apocalipsis y en el final de la película, o en caso contrario, solo anuncia la amargura y la catástrofe. El segundo momento son los versos que resalto en la siguiente diapositiva y que recuerdan directamente a Jones, el escudero. Con estos versos se sabe que el niño, a pesar de portar un estandarte con la efigie de Antonius Bloch, solo anuncia el caos. De las visiones amargas que se aglutinan ante el protagonista, recupero algunas que poseen un significado emblemático y fundamental para lo que se viene argumentando. Analizo el verso 6, en que el pequeño niño sentencia: plegarás tu desencanto y tus dudas. Le indica al protagonista que debe reprimir los dos elementos que lo caracterizan y que remiten al caballero de la película. En esta, cuando él se encuentra con la muerte, atormentado por las grandes dudas que mantiene sobre la fe, las cuales lo instauran no como ser individual, sino prototípico de la existencia humana, sobre todo en un momento histórico y social tan álgido como el de la peste negra en la Edad Media. Para entender mejor dicho tormento y las sentencias hechas por el niño en la primera estrofa, cito las palabras de Antonius en la película, específicamente la escena del minuto 18, en la que él, engañado por la muerte, disfrazada de monje, se confiesa, cito: «Es tan inconcebible comprender a Dios, ¿por qué se esconde en una nube de promesas a medias y de milagros invisibles? ¿Cómo podemos creer los fieles si nos falta fe? ¿Qué nos pasará a quienes queremos creer y no podemos, y a quienes ni quieren ni pueden creer? ¿Por qué no puedo matar a Dios en mí? ¿Por qué vive en mí de un modo humillante a pesar de mi deseo de sacarlo de mi corazón? ¿Por qué a pesar de todo es una realidad burlona de la que no me puedo deshacer?» Fin de la cita. La imposibilidad de poseer fe es la constante de Antonius. Él aclara en la misma escena que quiere conocimiento y está esperando que Dios le hable, pero que solo hay silencio. Es como si no hubiera nadie, dice, y su interlocutor, la muerte, le contesta: tal vez no haya nadie. El molesto continúa: la vida es un absurdo horror. Ningún hombre puede vivir enfrentando la muerte sabiendo que todo es nada. En la película se remarca el espíritu intranquilo del caballero, pero en el poema la sentencia «plegarás», del verso 6, proferida por el niño, indica que esa impaciencia debe detenerse ante las visiones que se van a suceder. Y cito: «Los lugares nunca antes visitados posan sobre tu tienda». Es decir, las visiones se sobrevendrán sobre él. Aquí es preciso aclarar que la palabra tienda del poema puede no ser casual, ya que al tener como referencia el texto bíblico, esta hace alusión a morada y a veces se usa para hacer referencia al, cito una nota al pie del Apocalipsis, el verdadero santuario del cielo. Continuando con las visiones anunciadas por el niño, existen otras dos que llaman la atención: asesinos que llevan tu rostro incrustado sobre el suyo, y la más noble de las rameras será crucificada por esgrimir tu aliento y venerarte. Para entender estas dos visiones y ahondar en el estudio del protagonista del poema, se debe recurrir nuevamente a la misma escena de la película, específicamente a la otra revelación que Antonius hace a la muerte. Él le aclara que desea confesarse, pero su corazón se encuentra vacío, y el vacío es un espejo hacia mi propio rostro, minuto 18 de la película, el cual a manera de máscara enmarca el rostro de los asesinos y es defendido por la mujer. Pareciera que los asesinos y la ramera no se vinculan con Antonius, pero él, en el momento álgido de sus dudas, afirma en la película: «Toda mi vida he buscado, me he preguntado y he hablado sin significado ni contexto. No ha sido nada, sí, lo digo sin amargura ni reproches a mí mismo, ya que sé que las vidas de casi todos son así». Aunado a esto, no se debe olvidar que aquí la mujer puede aludir también a la ramera emblemática y hereje, la bestia del Apocalipsis, la Babilonia de Roma, contra la que se debía luchar para exterminarla. Por lo tanto, no es extraño que los versos 11, 12, 15 y 16 del poema se presenten como sinécdoques que de manera simbólica reemplazan una parte por el todo. Entonces, la cara de los asesinos y el aliento esgrimido por la mujer proyectan el vacío y la nada del protagonista. Al mencionar a la más noble de las rameras, se puede pensar también en la chica que es quemada en la película por acusársele de tener pacto con el demonio, y cuando el niño del poema dice «será crucificada por esgrimir tu aliento y venerarte», asimismo hace referencia a que ella ha perdido la fe en Dios, es decir, recrea lo más tenso de Antonius Bloch. Por esto esgrime su aliento y lo venera, ligándose con la escena de la película en que ella afirma que el diablo es su fuerza y su seguridad. En relación con esta mujer, en la misma escena, Antonius Bloch se acerca a ella para cuestionarla sobre el diablo, diciéndole que necesita hablar con él para preguntarle por Dios, porque seguramente él sabrá algo. Hay una constante que vincula las primeras imágenes de esta estrofa y que
y es que aparentan no ser fatales y solo referirse a las dudas que tiene Antonius Block en la película, pero estas alcanzan su verdadero significado con base en los versos que cierran la estrofa y nos hablan de la psicología del escudero proyectada en el protagonista del poema. Y cito: «Solo entonces comprenderás el sentido equivocado del verbo y la amargura de los vientos brumosos». Estos versos concretan el significado de la primera estrofa y también, de manera contraria a la Biblia, establecen que quienes están ante estas revelaciones, visiones, no serán dichosos, como si el juicio final estuviera a punto de suceder, pero sin la vida y el mundo nuevo que Dios prometió al apóstol Juan después de la destrucción y que en la película se identifica con la ya mencionada familia de cómicos ambulantes. La interpretación de la primera estrofa y las visiones dictadas por el niño se complementan además con base en el relato bíblico, porque cuando el Cordero abre el séptimo sello es para desatar el último brote de peste y destrucción que simbolizan la ira de Dios hacia los herejes y pecadores. A pesar de esto, en las primeras imágenes del poema, los sobrevivientes no dejan de pecar, pero se abren dos posibilidades. Una, que ellos estén pecando de manera inmunda y consciente, o dos, que al estar imbuidos del vacío nihilista que reina en el corazón del protagonista, el sentimiento del pecado, miedo o fe ya no existe y solo siguen sus instintos inconscientemente, siendo el infante quien da cuenta de lo desolador de la nada. Para entender el significado de la primera estrofa, a manera de hilo conductor, es en la segunda donde se aclara la identidad de aquel a quien el protagonista cede la voz y sorpresiva y extrañamente quien dio la revelación es un niño pequeño, hermoso y turbio como jamás había visto. En la Biblia, de manera diferente, se aclara que quien da la revelación a Juan es el llamado Hijo de Hombre, Jesús, el Mesías, que le dice: «No temas, soy yo, el primero y el último, el que vive». En la película hay dos diferencias. No hay un ser que otorgue la revelación y esta no es otorgada solo a una persona, sino a Antonius, a Hoff el cómico y al parecer también a la chica que es quemada por vincularse con el diablo. Continuando con la segunda estrofa y enfocándome en el significado y el aspecto del niño pequeño, este presenta un elemento contrario al arquetípico al afirmarse que es turbio, ya que con base en Jung y Kerenji, citados por Cirlot, los niños simbolizan, cito, las fuerzas formativas del inconsciente de carácter benéfico, fin de la cita, pero en acto seguido es turbio porque revela no la fe sino la fatalidad y el sufrimiento sin esperanza. Además, el infante, después de otorgar las visiones, abandona todo, desencajado y gritando por su inmensa desventura ante lo terrible e inminente de tal revelación. Específicamente sobre el aspecto del pequeño, la tercera estrofa del poema describe sus atributos por medio de símbolos. En el relato bíblico también se dan los atributos del Mesías, de los cuales solo dos se recrean en ambos seres: la placa de oro y el énfasis en su ojo derecho. Especifico el simbolismo de cada uno. El oro es el metal vinculado con la realeza y relacionado, cito a Cirlot, con la imagen de la luz solar y por consiguiente de la inteligencia divina, imagen de los bienes espirituales, fin de la cita. Y segundo, el ojo es entendido como símbolo de conocimiento. Cirlot, en el ojo en la mitología, aclara que este es, cito, el asiento del poder más profundo y característicamente humano, mente, vigilancia y protección, fin de la cita. Ateniéndome entonces al significado del ojo y el oro, el pequeño con toda su majestad y conocimiento otorga las visiones sapiensales y al abandonar al protagonista, abandona a la humanidad que no se salvará, o más específicamente a los solitarios. Los atributos del niño que no se vinculan directamente con los del Mesías de la Biblia y refuerzan su fatalidad son dos y se encuentran en 3 versos. El primero está formado por 2 características, el erizo y el pico roto del pájaro marino que cuelgan de su ombligo. El erizo, siguiendo a Chevalier y Gerbrand, representaba en la Edad Media 2 de los pecados capitales, la avaricia y la gula. Específicamente el pico roto del pájaro marino otorga ambivalencia simbólica ya que recuerda que a Babilonia se la representa no solo como la ramera, sino como, y cito el Apocalipsis, guarida y antro de toda clase de aves impuras y detestables. Antivalor remarcado por el hecho de que es un pico roto, como si en el niño se conjugaran la vida y la muerte, las 2 fuerzas de la naturaleza y además 2 grandes vicios. El segundo es la mano izquierda, repleta de vello negro en la que porta el estandarte con la efigie de Antonius Block. Con base en Cirlot, la mano izquierda del pequeño se refiere a lo irracional y el vello que la cubre
y el vello que la cubre remarca esta característica al significar, cito a Cirlot, proliferación de la potencia irracional del cosmos y de la vida instintiva. El niño pequeño, hermoso y turbio, rompe así con el ideal del Mesías dador de la visión del Apocalipsis y se acerca más a la personificación de un ser ligado a lo instintivo, idea remarcada además cuando el poema es cerrado en sus últimos versos por la fatalidad que implica la ausencia de la fe, y el niño que corre gritando entre los escombros por su inmensa desventura y la de todos nosotros, ya que ni él ni los solitarios se salvarán de la destrucción para ser llevados a la vida eterna. Es aquí donde se marca la última relación entre el poema, la película y el relato bíblico, ya que la destrucción se vincula a su vez con el relato de la danza macabra o danza de la muerte, la cual aparece directamente solo en la película, en la cual desde la primera escena se observa que el caballero Antonius y su escudero llegan a su tierra desolada por la peste, la que es tomada precisamente como la causa de esta danza. Sobre esta última, Víctor Infantes aclara en su libro Danzas de la muerte, génesis y desarrollo de un género medieval, que estas, lo cito, invaden todo el último medievo europeo, simbolizan la finitud de la vida, el último arrepentimiento y la postrera ilusión, y van cargadas de un mensaje moral, el cual permite entender que la muerte danza con todos igualándolos. La última diferencia entre los tres relatos, poema, película y Biblia, se da en el final de cada uno. En el relato bíblico y la película se mantiene la noción esperanzadora del triunfo de la fe, porque es la Sagrada Familia la que se sabe a salvo. Por lo tanto, retomando la noción de los tres campos para la superación del nihilismo pesimista de Nishitani, nos encontramos ante el tercero, hablando de la película y la Biblia. A diferencia de la película y la Biblia, en el poema, Dios, principio y fin de todas las cosas, se ha transfigurado en la nada. Al respecto, la voz lírica parece a salvo de la destrucción gracias a su indiferencia al decir que experimenta la sensación de que nada había acontecido y de que nada volvería a acontecer en el tiempo restante. Pero lo delatan los versos 35 y 36. De mis ojos brotó la sangre infatigable de los solitarios. Es decir, que el protagonista del poema experimenta lo que Nishitani afirma. Cito: aun quienes declaran que cosas como la nihilidad no les suponen un problema, tarde o temprano se ven envueltos por la misma nihilidad. Está ahí, justo bajo sus pies, y al negarse a convertirla en su problema, tan solo se deslizan más profundamente en sus garras. Al final del poema nos encontramos entonces con la imposibilidad de acceder al tercer campo de Nishitani. El protagonista se sabe en el segundo, el de la nihilidad, en el que el existir del ser se coloca ante la nada negativa, la imposibilidad de vincularse con lo divino y trascender tanto lo individual como el efímero. Muchas gracias. En especial con Berenice. La ponencia me dejó a mí muchas suscitaciones, en especial relaciono parte de lo que argumentaste con dos textos del filósofo coreano Byung-Chul Han, cuando habla que en las lágrimas de Eros y en la sociedad de la transparencia, Han retoma un hilo conductor de su filosofía y dice que nuestra época actual, la posmoderna, es la época del narcisismo, es la época del yo enajenado en el espejo de Narciso, ¿no? Es también la época del sujeto que se explota a sí mismo, del sujeto depresivo, del solitario, ¿no? Del sujeto que toda la realidad la resume a sí mismo, al otro lo reduce a sí mismo. Bien, y menciona la película de Lance Bortrier, Melancolía, menciona un poco con el personaje de Judith, ¿no? Entonces, ve como todos esos personajes en la película están enajenados, ¿sí? Hasta que llega precisamente ese planeta, ¿no? Y los saca de sí mismos, los saca ya en una relación de crisis, ¿no? Pero antes de que venga el planeta, precisamente están en eso, ¿no? O sea, hay un vacío, citando a Nishitani, no hay una nada, pero no una nada no hay una nada heideggeriana, ¿no? Donde la nada precisamente pulsa al ser a buscar un sentido, sino una nada en la que no se resuelve absolutamente. Bien, y entonces llega ese planeta y zarandea de alguna manera a estos personajes y los pone en crisis y no tienen a qué aferrarse, ¿no? No hay una unidad a la cual aferrarse. Entonces lo veo con el poema que citaste de Hernández, porque allí precisamente cuando llega el niño y enuncia ese fin, ¿no? El yo lírico, el sujeto que está narrando, que le salen sus lágrimas de sangre, ¿no? Entonces ahí precisamente hay una crisis, ¿no?
una pérdida de lo sagrado, una pérdida de la unidad, y precisamente tiene que llegar estos eventos así, ¿no? Como el planeta melancolía o el apocalipsis, donde nos saquen de nuestro yo, de nuestro narcisismo, para intentar otra vez asirnos al cosmos, a Dios o a lo sagrado. Eso era todo. Gracias. ¿Quiere comentar algo, Berenice? No, sí está bien. Sí, estoy de acuerdo. Pues, que sería entrar en más en la tesis. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. La doctora Palazón mencionó el narcisismo así como un medio para elevar la autoestima. No sé si podría pedirle a ella que nos profundizara un poquitito acerca de este tema, por favor. Acaba nuestro compañero de mencionar el narcisismo y la doctora lo menciona como algo importante para el ser humano. Entonces me gustaría que ella nos profundizara un poquito acerca de eso. ¿Quiere repetir, por favor? La doctora Palazón nos hizo saber que el narcisismo es un medio para elevar el autoestima y que entonces es importante para el ser humano. Si podía ella profundizar un poquitito en eso, para, no sé, a mí se me hace importante para el ser humano. Sí. No, es un romanticismo. Yo creo que la diferencia tánatos es el odio, la angustia, pues a todos nos va a tocar, ¿no? A Nanke se le ocurre a Freud como la manera correcta de morir. O te lo digo con Séneca, el problema no es morir, es el momento de morir, saber morir. En el caso de Gilgamesh, va, antes, muere en Enkidu y va a ver a Noé. El Noé es un personaje mesopotámico, le da la inmortalidad, se echa al agua y la pierde. Y en ese momento deja de ser un tirano y construye todo lo que nosotros conocemos de muros y de belleza en Mesopotamia. Entonces creo que es la distancia que no le convencía a estas luchas entre Eros y Tánatos a Freud, y que entonces les mete a un personaje muy simpático que es, bueno, que son tres en uno, que es Ananke, Moiras llamadas previamente, pero quitándole, o sea, eso es inevitable, es una cadena, pero debes aprender a morir. Eso es lo que nos enseña, aprender a morir, y a morir contento, y a morir presente, porque eres efímero, tienes que hacer algo. Si no, estarías tranquilo en la cama durmiendo sin hacer nada. Si fuéramos lo que decía Aristóteles, ¿no? Pues nada. Si es el que no hace nada, pues no. La piedra inmóvil, pues si es inmóvil no hace nada. Entonces es un Dios chafas, ¿no? Entonces crea un Dios vivo, Freud. ¿Sí? Y esto lo retoma Ricard, y es tema de la hermenéutica, saber morir. Una frase muy importante es: ve con cuidado que pase la muerte junto a ti y no te lleve.
¿Alguien más? Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, yo quiero agradecer a nuestras 4 presentadoras su trabajo, su esfuerzo, su participación. Quiero agradecer también a ustedes por su asistencia, porque pues, ninguna presentación tendría ningún en un público que la reciba, que la escuche. Muchas gracias.